¿Y si el Leviatán no fuera solo una metáfora, sino una criatura real, escondida en las profundidades más oscuras del océano? Desde tiempos antiguos, ha existido una criatura que ha inspirado terror, respeto y muchas preguntas sin respuesta. Mencionado en la Biblia, temido por los pueblos del Medio Oriente e inmortalizado en la mitología y la cultura popular. Hoy en Crónicas de Joshua, nos sumergiremos en uno de los mayores enigmas de la historia humana, el misterio del Leviatán. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. El Leviatán aparece con fuerza en los textos sagrados, especialmente en el libro de Job, capítulo 41, donde se lo describe como una criatura imposible de dominar, con escamas que ni el hierro ni la lanza pueden atravesar. Según ese pasaje, tiene ojos como el alba, fauces que lanzan fuego y un aliento que enciende brasas. ¿Una metáfora? ¿O el relato fiel de una criatura que realmente existió? Los estudiosos lo han interpretado como un símbolo del poder del Dios bíblico y su control absoluto sobre la creación. Sin embargo, otros se preguntan si ese nivel de detalle puede ser simple poesía. ¿Por qué describir con tanta precisión una criatura si no se basaba en algo real? Muchos lo consideran una bestia legendaria, pero los detalles coinciden curiosamente con animales reales. El concepto de un monstruo marino no era nuevo en esa época, y lo que algunos ven como una metáfora, otros lo interpretan como la evidencia de una especie desconocida que habitó o aún habita los abismos del mar. El Leviatán no es exclusivo de la tradición hebrea. En la mitología mesopotámica aparece Tiamat, una deidad marina que representa el caos y la oscuridad, descrita como un dragón de agua salada. En la tradición ugarítica, el ser conocido como Lotan también es una serpiente de 7 cabezas que representa el caos primordial. Estos relatos, escritos siglos antes del texto bíblico de Job, refuerzan la idea de que distintas civilizaciones antiguas compartían una visión similar de una criatura marina colosal que vivía en las aguas profundas del mundo. ¿Cómo podían coincidir en esto culturas separadas por distancias enormes? Algunos expertos creen que estos mitos podrían haber sido inspirados por avistamientos reales de animales marinos desconocidos para la ciencia moderna. Otros piensan que el océano profundo, inexplorado y oscuro, generó miedo colectivo y dio origen a estas figuras mitológicas. Sin embargo, el paralelismo es tan grande que hace temblar la posibilidad de una simple coincidencia. Hoy en día conocemos menos del fondo del mar que de la superficie de Marte. Solo hemos explorado alrededor del 5% del total de los océanos. Existen criaturas reales como el calamar gigante o el pez abisal, que durante siglos fueron considerados monstruos inventados por marineros. Pero el tiempo les dio la razón. ¿Y si el Leviatán no fuera una metáfora ni una invención, sino una criatura marina prehistórica, quizás un sobreviviente de la era de los dinosaurios? Algunos investigadores han sugerido que el Leviatán podría haber sido una especie gigante de mosasaurio, un depredador marino que habitó los océanos hace más de 60 millones de años. Otros creen que podría tratarse de un megalodón, un tiburón gigantesco cuya extinción aún genera debate. Pero lo más inquietante es la posibilidad de que estas criaturas nunca se hayan extinguido del todo. Las profundidades del océano guardan secretos que ni siquiera imaginamos. Y cada año se descubren especies nuevas que contradicen lo que creemos saber. ¿Podría estar el Leviatán oculto en alguna fosa oceánica, esperando su momento? En el libro de Isaías 27:1 se menciona que Dios castigará al Leviatán, la serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Algunos teólogos interpretan esto como una profecía del Apocalipsis, en la que el Leviatán reaparecerá como símbolo del caos que precede al juicio final. La conexión entre esta criatura y el fin de los tiempos ha sido debatida durante siglos. ¿Estamos hablando de un monstruo literal que regresará? ¿O es el Leviatán una representación de fuerzas oscuras que emergen cuando el mundo está a punto de colapsar? Lo interesante es que en muchas culturas, los dragones marinos
las serpientes abismales y los dioses del océano profundo siempre aparecen como heraldos de destrucción. ¿Y si este patrón no es simbólico, sino un aviso? Quizá la humanidad, en su arrogancia, ha olvidado que hay cosas más allá de su comprensión, y el océano profundo podría guardar una de ellas. Hoy, el Leviatán no solo está presente en textos antiguos, sino en videojuegos, películas, novelas y cómics. Es representado como un titán marino, a veces reptil, otras veces cefalópodo, siempre colosal y destructivo. ¿Por qué seguimos obsesionados con él? Tal vez porque representa nuestros miedos más profundos. El miedo a lo desconocido, a la oscuridad, al castigo divino, a lo que no podemos controlar. Es una figura que conecta con lo primitivo, con la idea de que bajo la superficie tranquila del agua, algo monstruoso puede estar al acecho. El Leviatán ha pasado de ser un símbolo bíblico a un ícono cultural, pero su esencia se mantiene intacta, la de una criatura insondable, poderosa, indomable y posiblemente real. ¿Estamos hablando de un mito ancestral? ¿Una representación del caos? ¿Una advertencia divina? ¿O de una criatura olvidada por el tiempo que aún habita los rincones más oscuros del planeta? ¿Y tú? ¿Qué crees? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Es el Leviatán una simple figura del pasado? ¿O un peligro latente que todavía nos observa desde las profundidades? No olvides dejar tu like si este misterio te hizo pensar, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos enigmas de la historia. En Crónicas de Joshua, cada capítulo revela verdades ocultas y preguntas que quizás nunca deberíamos hacernos. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.